Hola, buenos días. Bueno, aquí me preguntó mi hija, soy el papá de Daniel Uribe, de algunas preguntas de los costos de cuando yo tuve 16 años, 17 años, por allá en 1992. Y referente a las tres preguntas, uno es el cuánto costaba el boleto del cine. El boleto del cine en esos años costaba alrededor de 4 pesos. Al día de hoy cuesta pues más de 70 pesos el poder ir al cine. En cuanto al litro de gasolina, costaba 1,000 pesos. Eso incluye los 3 ceros que antes se tenían, antes del cambio a los nuevos pesos. Pero si lo convertimos, estaba alrededor de .158 pesos por litro de gasolina. Si lo comparamos con el día de hoy, pues el litro de gasolina anda alrededor de 23 pesos. Y el kilo de huevo no se encontraron datos, qué raro. No encontré un dato, la verdad no lo tengo aquí en la mente fresco. Eso se los debo. En cuanto al salario mínimo, andaba alrededor de 13 pesos el salario mínimo. En la Ciudad de México, que es el salario mínimo más alto, andaba alrededor de 23 pesos. Si lo comparamos con el salario mínimo al día de hoy, pues el salario mínimo actual anda alrededor de casi los 400 pesos. Entonces ha habido un gran incremento en los últimos años en cuanto a mejorar el ingreso de cada una de las personas. Si vemos la última pregunta, que tiene que ver con si recuerda alguna vez un cambio muy rápido de incremento de inflación, pues para los años en los que yo vivía o ese mismo periodo de tiempo, no he registrado un dato de un incremento de inflación significativo, más bien hubo una disminución, ¿no? Del 15% disminuyó a 8.4 por ahí del mes de noviembre. Pero podemos ver que más adelante, ya en el 94, pues fue la gran crisis del 94, que fue la gran devaluación que enfrentamos muchos de los que nos tocó vivir en ese año, en 1994. Gracias. ¿Cuánto costaba un boleto de cine, 1 litro de gasolina y 1 kilogramo de huevo cuando tenías mi edad? Cuando tenía tu edad, el boleto del cine me parece que estaba como en 20 pesos. El litro de gasolina de la Premium ya existía en 5 pesos. Y el kilo de huevo estaba en 6. Me parece que estaba en 6 pesos. Ok. ¿Cuánto era un salario considerado bueno o decente en ese entonces? Yo creo que unos 25, 30 mil pesos. ¿Recuerda alguna vez cuando los precios subieron muy rápido? ¿Qué estaba pasando en el país en ese momento? Cuando subieron muy rápido fue cuando estuvimos en la crisis del 94. Ahí fue cuando la inflación se subió por los cielos y los precios avanzaron hacia arriba como espuma. Gracias. Ok. ¿Cuánto costaba un boleto de cine cuando tenías mi edad? ¿40 pesos? 40 pesos, yo creo. 1 litro de gasolina. Ay, mamita, no me acuerdo. Aprox. Como 7 pesos. 1 kilogramo de huevo. 10 pesos, no sé. A ver, segunda pregunta. ¿Cuánto era un salario considerado bueno o decente en ese entonces? 8,000. 8,000 al... Yo creo que un recién egresado, como 8,000 o 10,000 pesos, yo creo. ¿Y eso era un buen salario?
Pues supongo que estaba dentro de la media. Como 8,000 yo creo que fue dentro de la media. 8,000 Y a lo cada mejor cuánto. 10,000 era como mensual o... ¿Al mes? Ajá. ¿Recuerdas alguna vez cuando los precios subieron muy rápido? Sí. Bueno, recuerdo... Cuando yo trabajaba no me tocó como una subida de precio muy alta, pero sí recuerdo que hubo muchos temas económicos como estudiante. Entonces, ¿no viviste algún caso de inflación? Así. No. ¿No? Desde que yo trabajo no. O sea, desde que empecé a trabajar no. Ok. Previo a eso como estudiante sí. ¿Sí? ¿Y qué estaba pasando en el país en ese momento? Pues había una crisis, fue cuando Salinas de Gortari fue como depresión, o sea, Presidente. ajá, como presidente. Consideramos que cada producto o cosa o situación fue variando demasiado conforme pasaban los años. Hubo grandes diferencias en las épocas de las personas que entrevistamos. Algunas cosas fueron parcialmente similares, pero sí hubo otras que la diferencia de costos incrementaba bastante. La inflación incrementó demasiado, como a su vez los salarios decentes no han crecido al mismo ritmo que los precios. Mientras algunos aumentaron ligeramente, otros permanecieron casi iguales. Al comparar estos cambios con lo aprendido en clase, observamos que la subida de precios responde tanto a los factores de costo como a presiones de demanda. La inflación de dinero por parte del gobierno tuvo un impacto menor en este periodo. En términos de importancia, consideramos primero la inflación por costos, luego por demanda y finalmente la monetaria. Esto nos hace reflexionar sobre la necesidad de políticas económicas y la importancia que protejan los ingresos y estabilicen la economía familiar.